En Viena, lugar de nacimiento de Freud, si querías realizar estudios sobre las enfermedades nerviosas, debías ser tu propio maestro, ya que no se encontraba mucho material ahí sobre esta disciplina, y este era el tema de interés de Freud. Es por eso que él viaja a París en 1885, más específicamente a la escuela de Salpêtrière, donde plantea obtener un puesto de docente. Uno de los días de su estadía ahí, escuchó a Charcot hablar sobre una búsqueda por un traductor para sus conferencias al alemán. Freud se ofrece mediante una carta y Charcot acepta. Freud queda impresionado por las indagaciones de Charcot acerca de la histeria y más aún con el hecho de la aparición de la histeria mediante la sugestión hipnótica. Por otro lado, también fue discípulo de la escuela de Nancy, con Bernheim, ya que se enteró que en esta escuela se valía de la sugestión con o sin hipnosis, y es así como la sugestión hipnótica se convirtió en su medio principal de trabajo. Sin embargo, Freud tenía cierta disconformidad con este procedimiento, ya que mencionaba que no se conseguía hipnotizar a todos los enfermos y que no era posible poner al individuo en un estado de hipnosis tan profunda como se había deseado. Y esto fue en base a su experiencia, pues Freud había llevado a una de sus pacientes con histeria, con la cual nadie sabía qué hacer, a ese lugar. Él, mediante el influjo hipnótico, le había posibilitado una existencia humana, pero transcurrido un tiempo ella volvía y volvía a recaer. Entonces Freud se dijo a sí mismo que esto ocurría porque no se había llegado al grado de sonambulismo con amnesia mediante su hipnosis. Desde el comienzo mismo, practicó la hipnosis con otro fin además de la sugestión hipnótica. Se sirvió de ella para explorar al enfermo con relación a la historia genética de su síntoma, que a menudo él no podía comunicar en el estado de vigilia o solo podía hacerlo de manera muy incompleta. Cuando aún trabajaba en el laboratorio de Bruck, trabó conocimiento con el doctor Joseph Breuer, uno de los más prestigiosos médicos de familia de Viena. Era un hombre de inteligencia sobresaliente, 14 años mayor que él. Sus relaciones pronto se hicieron íntimas, se convirtió en su amigo y auxiliador en difíciles circunstancias de su vida. Habían tomado el hábito de comunicarse todos sus intereses científicos, y desde luego, Freud era el que ganaba en esa relación. El desarrollo del psicoanálisis le costó después su amistad. No resultó fácil pagar ese precio, pero le fue inevitable. Antes de que viajara a París, Breuer le había informado acerca de un caso de histeria tratado por él entre 1880 y 1882, de un modo particular, que le permitió echar una profunda mirada sobre la causación y la significatividad de los síntomas histéricos. En repetidas ocasiones le leyó fragmentos del historial clínico y tuvo la impresión de que contribuían a la comprensión de la neurosis. De regreso en Viena, volvió sobre la observación de Breuer y le pidió se refiriera más acerca de ella. Una observación casual permitió al médico discernir que era posible liberarla de esa perturbación de la conciencia si se la movía a expresar con palabras la fantasía afectiva que en ese momento la dominaba. De esa experiencia, Breuer obtuvo un método de tratamiento que la ponía en estado de hipnosis profunda y hacía que le contara cada vez lo que oprimía su ánimo. Posteriormente, aplicó el mismo procedimiento a cancelar sus inhibiciones y perturbaciones corporales. La hipnosis descubría enseguida la conexión buscada. El síntoma, por regla general, no era precipitado de una única escena traumática, sino el resultado de la sumación de numerosas situaciones semejantes. Cuando la enferma volvía a recordar alucinatoriamente en la hipnosis una de sus situaciones y llevaba a cabo con posterioridad, y en medio de un libre despliegue afectivo el acto sofocado en aquel momento, el síntoma era removido y no volvía a aparecer. Breuer consiguió liberar a su enferma de todos sus síntomas por medio de este procedimiento, merced a un trabajo prolongado y arduo. Freud empezó a repetir las indagaciones de Breuer con sus pacientes y terminó por no hacer otra cosa. En particular, luego de su visita a Bergen en 1889, demostró las restricciones de la operatividad de la sugestión hipnótica. A lo largo de varios años no hizo más que hallar corroboraciones en todos los casos de histeria. Breuer llamó catártico a su procedimiento. Se indicaba que su propósito terapéutico era guiar el monto de afecto aplicado a la conservación del síntoma y que había caído en vías falsas, quedando ahí, por así decir, estrangulado por los caminos normales donde pudiera alcanzar la descarga.
En la teoría de la catarsis no se habla mucho de sexualidad. Ahora bien, una experiencia en rápido aumento le demostraba que tras los fenómenos de la neurosis no ejercían una acción eficaz expresiones afectivas cualesquiera, sino regularmente de naturaleza sexual, o conflictos sexuales actuales, o repercusiones de vivencias sexuales anteriores. Bajo el influjo de su sorprendente descubrimiento, dio un paso grávido en consecuencias. Fue más allá de la histeria y empezó a explorar la vida sexual de los llamados neurasténicos, que solían acudir en gran número a su consultorio. Es verdad que este experimento le costó su clientela, pero aportó convicciones que ni siquiera se han debilitado hoy, casi 30 años después. Uno debía vencer mucha mendacidad y muchos tapujos, pero tras conseguirlo hallaba que en todos estos enfermos existían graves desvirtuaciones de la función sexual. Una observación más fina le sugirió distinguir dos tipos básicamente diversos entre la abigarrada multiplicidad de cuadros patológicos, abarcados bajo el nombre de neurastenia. Se pudo demostrar que estaban basados en un cambio de vida correspondiente en el régimen sexual. Si era posible poner término a la desvirtuación y sustituirla por una actividad sexual normal, se obtenía como recompensa una notable mejoría del estado. Así se había llevado a discernir las neurosis como perturbaciones de la función sexual, las llamadas neurosis actuales como expresión tóxica directa y la psiconeurosis como expresión psíquica de tales perturbaciones. Tras haber obtenido en los años que siguieron a la publicación de los estudios esos puntos de vista acerca del papel etiológico de la sexualidad en las neurosis, dio algunas conferencias en sociedades médicas, pero solo halló incredulidad y contradicción. Breuer aún intentó en ocasiones favorecerle, arrojando en el platillo de la balanza todo el peso de su gran prestigio personal, pero no consiguió nada. Fácilmente habría podido aplastarlo o desorientarlo, aduciendo el caso de su primera paciente, en quien presuntamente los factores sexuales no habían desempeñado ningún papel, pero nunca lo hizo. Durante mucho tiempo no lo comprendió, pero al fin atinó a interpretar rectamente ese caso y a reconstruir, basándose en algunos indicios que él le había dado al comienzo, el desenlace de su tratamiento. Después que el trabajo catártico pareció finiquitado, sobrevino de pronto a la muchacha un estado de amor de transferencia, que él omitió vincular a su enfermedad, por lo cual se apartó de ella estupefacto. Y si bien su estudio de las formas de la neurosis común tuvo otra consecuencia, a saber que modificó la técnica de la catarsis. Abandonó la hipnosis y procuró sustituirla por otro modo, que quería superar la limitación del tratamiento a estados histeriformes. Pero además de ello, su experiencia creciente le había sugerido dos graves reparos al empleo de la hipnosis, aún al servicio de la catarsis. El primero, que hasta los mejores resultados quedaban de pronto como borrados cuando se enturbiaba la relación personal con el paciente. Es verdad que se restablecían cuando se hallaba el camino de la reconciliación, pero uno quedaba advertido de que el vínculo afectivo personal era más poderoso que cualquier trabajo catártico, y ese factor justamente no podía ser gobernado. Abandoné la hipnosis y solo conservé de ella la indicación de acostarse sobre un diván, tras el cual me sentaba, de suerte que yo veía al paciente, pero no era visto por él. Mi expectativa se cumplió, me emancipé de la hipnosis, pero con el cambio de técnica también se modificó el aspecto del trabajo catártico. La hipnosis había ocultado un juego de fuerzas que ahora se revelaba y cuya aprehensión proporcionó a la teoría un fundamento más seguro. Dentro de la hipnosis, el esfuerzo requerido del médico era de diversa cuantía. Para los diferentes casos, aumentaba en proporción directa a la gravedad de lo que debía recordarse. El gasto de fuerza del médico era evidente la medida de una resistencia del enfermo. Pues bien, bastaba traducir en palabras lo que uno mismo había registrado para quedar en posesión de la teoría de la represión. El esfuerzo de desalojo. Posteriormente, la doctrina de la represión se convirtió en el pilar fundamental para el entendimiento de la neurosis. La tarea terapéutica debió entonces concebirse de otro modo. Su meta ya no era la abreacción del efecto atascado en vías falsas, sino el descubrimiento de las represiones y su revelo por operaciones del juicio que podían desembocar en la aceptación o en la desestimación de lo rechazado en aquel momento. Di razón de este nuevo estado de la causa designado al procedimiento de indagación y terapia, ya no catarsis, sino psicoanálisis.
Ahora bien, mediante el estudio de las represiones patógenas, el psicoanálisis se vio compelido a tomar en serio el concepto de lo inconsciente. Para él, todo lo psíquico era en principio inconsciente. La cualidad conciencia podía agregársele o faltar. El modo en que el psicoanálisis llegó a articular todavía eso inconsciente admitido por él, a descomponerlo en un preconsciente y un inconsciente propiamente dicho, bastó con puntualizar que pareció legítimo completar las teorías, que son expresión directa de la experiencia, mediante hipótesis aptas para dominar el material y referidas a constelaciones que ya no podían ser asunto de una observación directa. No se suele proceder de otro modo en ciencias más antiguas. La articulación de lo inconsciente se entrama con el intento de concebir el aparato psíquico como edificado, a partir de cierto número de instancias o sistemas, de cuya recíproca relación se habla con expresiones parciales, a pesar de lo cual no se busca referirla a la anatomía real del cerebro. Estas representaciones y otras parecidas pertenecen a una superestructura especulativa del psicoanálisis. Los síntomas neuróticos no se anudaban de manera directa a vivencias efectivamente reales, sino a fantasías del deseo. Para la neurosis valía más la realidad psíquica que la material. La función sexual estaba presente desde el comienzo, se apuntalaba primero en otras funciones de importancia vital y luego se independizaba de ellas. Se exteriorizaban como una serie de componentes pulsionales dependientes de zonas erógenas del cuerpo, que emergían en pares opuestos, partían cada uno por separado en procura de ganancia de placer y la mayoría de las veces hallaban su objeto en el propio cuerpo. Más tarde aparecían síntosis en ellos. Desde el primer estadio estaba regido por componentes orales, luego seguía una fase sadecuanal y solo la tercera y última fase traía el primado de los genitales, con lo cual la función sexual entraba al servicio de la reproducción. Muchos aportes pulsionales eran desviados de su meta y transportados a la organización genital. Llame libido a la energía de las pulsiones sexuales y solo de ellas debí de reconocer que la libido no siempre recorre impecablemente el desarrollo descrito. A consecuencia de vivencias prematuras de satisfacción, se producen fijaciones de la libido a ciertos lugares de la vida del desarrollo. La localización de los lugares de fijación es decisiva para la elección de la neurosis, o sea, la forma en que emerge la enfermedad más tarde contraída. Paralelo a la organización de la libido, marché el proceso del hallazgo del objeto, al cual estaba reservado un papel importante en la vida anímica. Tras el estadio del autoerotismo, el primer objeto de amor pasa a ser para ambos sexos la madre, cuyo órgano nutriente probablemente no era distinguido del cuerpo propio al comienzo. Después, dentro de la primera infancia, se establece la relación del complejo de Edipo, en que el varoncito concentra sus deseos sexuales en la persona de la madre y desarrolla emociones hostiles hacia el padre en calidad rival. De manera análoga, adopta la posición la niñita. En razón del carácter incompleto de la propia organización corporal, confunden lo verdadero con lo falso y no logran resolver los problemas de la vida sexual de la primera elección del objeto del niño. Es, por tanto, incestuosa. El carácter más notable de la vida sexual humana es su cometida en dos tiempos con una pausa intermedia. En el cuarto y quinto año de vida alcanza una primera culminación, luego se disipa el florecimiento temprano, las aspiraciones vivas caen bajo la represión y sobreviene un periodo de latencia que se extiende hasta la pubertad, en la cual se instituyen formaciones reactivas de la moral, la vergüenza y el asco. La oposición entre los sexos todavía no recibía el nombre de lo masculino o femenino, sino en posesión de un pene o castrado. El complejo de castración que arranca de ahí requiere grandísima significatividad para la formación de carácter y la neurosis. La sexualidad es desasida de sus vínculos demasiado estrechos con los genitales
y postulado como una formación corporal más abarcadora que aspira al placer y que secundariamente entra al servicio de la reproducción. La primera práctica de vencer la resistencia mediante el esforzar y asegurar, utilizada al comienzo, había sido indispensable para procurar al médico las primeras orientaciones en cuanto a lo que debía esperar. En vez de impulsar al paciente a decir algo sobre un tema determinado, ahora se le exhortaba a abandonarse a la asociación libre, es decir, a lo que se le pasara por la cabeza. Conseguirá que el analizado nunca se le ocurra lo reprimido mismo, sino solo algo que se le aproxima al modo de una alusión, y mientras mayor sea la resistencia, tanto más distanciada de lo que uno busca estará la ocurrencia sustitutiva comunicada. El método de la asociación libre tiene grandes ventajas sobre el anterior, y no solo la de resultar menos penoso, pues expone al analizado a una mínima medida de compulsión. Otra ventaja del método es que en verdad no tiene por qué fallar nunca, siempre debe ser posible tener una ocurrencia en tanto y en cuanto se abandone toda exigencia. También nos habla de que en todo tratamiento analítico y sin que el médico lo promueva de modo alguno, se establece un intenso vínculo de sentimiento del paciente con la persona del analista. Pronto reemplaza en el paciente el deseo de sanar y pasa a ser resorte impulsor del trabajo analítico en común. Fácilmente se discierne en ella el mismo factor dinámico que los hipnotizadores llamaron sugestionabilidad, portador del rapport hipnótico y cuya índole imprescindible atrajo quejas contra el método catártico. El analista torna consciente al enfermo de su transferencia, y ella es resuelta cuando se le convence de que su conducta de transferencia revivencia relaciones de sentimiento. Con ayuda del procedimiento de la asociación libre y del arte interpretativo derivado de él, obtuvo el psicoanálisis un logro sin valor práctico en apariencia. Nos dice también que en la antigüedad clásica, por cierto, se apreciaba mucho en los sueños como anuncios del futuro, pues parecía imposible que alguien que hubiera realizado un trabajo científico serio se presentara como intérprete de sueños. Pero si uno no hacía caso de este tema, lo trataba como un síntoma neurótico no comprendido. Por medio de las numerosas ocurrencias del soñante se tomaba conocimiento de un producto del pensamiento, ya que no podía llamarse absurdo ni confuso. Esos pensamientos oníricos latentes contenían el sentido del sueño. Surgió entonces toda una serie de preguntas a la espera de respuesta, si había un motivo para la formación del sueño bajo las que ella podía consumarse. Si uno examina los pensamientos oníricos latentes averiguados por el análisis del sueño, encuentra que uno de ellos se destaca nítidamente de los otros, razonables y familiares para el soñante. La premisa psíquica del dormir es el acomodamiento del yo al deseo de dormir y el quite de las investiduras de todos los intereses de la vida. La emoción inconsciente aprovecha este relajamiento nocturno de la represión para avanzar con el sueño hasta la conciencia. El sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido. El sueño está edificado como un síntoma neurótico, es una formación de compromiso entre la exigencia de una emoción pulsional reprimida y la resistencia de un poder censurador situado en el interior del yo. El trabajo del sueño es notable, pues es un paradigma de los procesos que operan en los estratos más profundos inconscientes de la vida anímica. El sueño interpretado resulta ser una parte del cumplimiento de un deseo reprimido, mientras que por la otra puede haber continuado la actividad del pensamiento preconsciente del día y haberse llenado con un contenido cualquiera. El sueño desempeña en este punto una parte de la tarea que antes se encomendaba a la hipnosis. En cambio, jamás se ha sostenido la tesis que tan a menudo se atribuye, según a la interpretación, enseñaría que todos los sueños contienen algo sexual o se remontan a fuerzas pulsionales sexuales. Hasta entonces, en el proceso represivo solo se había prestado atención a lo reprimido. Estas representaciones posibilitaron apreciar correctamente también lo represor. Se había dicho que la represión es puesta en obra por las pulsiones de autoconservación eficaces en el yo,
pulsiones yoicas y se consuman sobre las pulsiones libidinosas. Pero ahora, puesto que se discernía también en las pulsiones de autoconservación como de naturaleza libidinosa, como un líbido narcisista, el proceso represivo apareció como uno que se desarrollaba en el interior de la libido misma. El líbido narcisista se contrapuso al líbido de objeto. El interés de la autoconservación se defendía de la exigencia del amor de objeto, vale decir también de la sexualidad en sentido restringido. Freud postuló al comienzo la oposición entre pulsiones yoicas, autoconservación, hambre, y pulsiones libidinosas, amor, y luego la sustituyó por otra nueva entre líbido narcisista y líbido de objeto. Reunió la conservación de sí mismo y la de la especie bajo el concepto de eros, y la contrapuso la pulsión de destrucción o de muerte, que trabaja sin ruido. La pulsión es aprendida, en los términos más universales, como una suerte de elasticidad de lo vivo, como un esfuerzo por repetir una situación que había existido una vez y fue cancelada por una perturbación externa. Esta naturaleza de las pulsiones, conservadora en su esencia, es ilustrada por los fenómenos de la compulsión de repetición. La acción conjugada y contraria de eros y pulsión de muerte nos da, a nuestro juicio, el cuadro de la vida. Se atrevió a intentar una metapsicología. Llamó así un modelo de abordaje en que cada proceso anímico es apreciado siguiendo las tres coordenadas de la dinámica, la tópica y la economía, y vio en ello la meta máxima asequible a la psicología. En sus últimos trabajos especulativos ha emprendido la tarea de articular nuestro aparato anímico sobre la base de apreciación analítica de los hechos patológicos, descomponiéndolo en un yo, un ello y un superyo.